Muy bien, bueno, vamos a ir al archivo, porque el archivo es contundente, irrefutable, diríamos. ¿Qué decía Martín Redrado en 2005 sobre utilizar reservas del Banco Central y qué dice ahora? Una prueba contundente e irrefutable. Vergonzosa operación política contra el gobierno y contra la Argentina. Víctor Hugo Morales arrancó su programa de hoy con un contundente e irrefutable archivo de Martín Redrado en 2005. Muy buenos días, amigos. Habla Martín Redrado. Los anuncios que han hecho el presidente y la ministra están basados en tres piezas legislativas. Es un decreto de necesidad y urgencia que crea la categoría de reservas de libre disponibilidad. Estas reservas de libre disponibilidad son aquellas que superan el 100% de la base monetaria. Esto es, que cuando se realicen los pagos a los organismos financieros internacionales, la base monetaria va a quedar absolutamente respaldada por las reservas en oro y divisas que tiene el Banco Central de la República Argentina. ¿Podría decirnos, Martín, si la aplicación del decreto se hace sin afectar el balance del Banco Central? La aplicación de estos tres decretos se hacen sin afectar el balance del Banco Central de la República Argentina y además que esta operación, como lo ha señalado el presidente y la ministra de Economía, tiene efecto monetario neutro, es decir, no crece la cantidad de dinero en nuestra economía, antes bien generamos reglas muy estrictas que permiten respaldar de manera total y absoluta el dinero que los argentinos tienen en sus ahorros y tienen en sus bolsillos. Estimadísimo Martín Redrado, teniendo en cuenta que dentro de unos 4 años y 2 meses, allá por enero del 2010, puede suceder lo mismo y de repente las reservas están casi en 50.000 millones de dólares. ¿En cuánto están en estos momentos? A fin de año vamos a estar cerca de los 28.000 millones de dólares de reservas y esto le permite a la Argentina, en un marco de absoluta solvencia de sus cuentas externas y de absoluta solvencia y fortaleza de su Banco Central, hacer frente a estos compromisos de continuar en la política y profundizar la política de desendeudamiento que tiene la nación argentina y el gobierno del presidente Kirchner. Palabras que fueron expresadas a fines del año 2005, cuando el entonces presidente de los argentinos, Néstor Kirchner, estaba anunciando el pago al Fondo Monetario Internacional de 9.810 millones de dólares. Agregamos otro archivo. El pago de esta deuda al Fondo Monetario Internacional se cumplimentó en parte con las reservas que el Banco Central tenía en Basilea y en parte con nuestras reservas en el Fondo Monetario Internacional. Como ha dicho la ministra de Economía, al comenzar el día de hoy, la Argentina tenía 28.045 millones de dólares de reservas. Al concluir el día de hoy, tiene 18.500 millones de dólares. Y esto es más de lo que teníamos sobre finales del año 2004. Esto es que la Argentina vuelve a la misma relación en materia de reservas con menor endeudamiento externo del que tenía finalizado el año 2004. El archivo es lapidario. Redrado se jactaba de los 18.500 millones de dólares de reserva. 18.500 millones de dólares. Hoy, que el país tiene 48.000 millones, incumple con la ley y se opone al pago de 6.500 millones. ¿Cuál sería el mensaje que usted como presidenta le deja en relación a este mensaje de echar a Redrado? Bueno, fundamentalmente el tema fue, más que nada, lo lamenté tener que hacerlo, pero fue una decisión porque no, quien estuvo de acuerdo con pagar, yo se lo decía a un colega tuyo, hay grabaciones al respecto. En el año 2006 se pagó al Fondo Monetario Internacional 10.000 millones de dólares con reservas. Lo hizo este Banco Central que hoy nos objetaba esto. Y en ese momento teníamos 28.000 millones de dólares, quedamos con 18.000 y nadie dijo nada, no por lo menos el Banco Central. La oposición también se opuso en ese momento, pero no el Banco Central. Y ahora 48.000 millones de dólares y hemos tomado 6.000 y algo para el Fondo del Bicentenario y se tiene una actitud exactamente opuesta a la que se tuvo en el año 2005,
me hace pensar más en operación política que en cualquier otra cosa. Utilizando el ingenioso juego de edición de Víctor Hugo. Martín, ¿esto es o no una operación política entre usted, Cobos y Clarín? Se dio por cumplido la operación ya se había dado la instrucción anteriormente y creo que a todos nos queda la satisfacción de una tarea bien cumplida. ¿Qué explicación le encuentra usted a todo esto? En primer lugar, me parece que hay una discusión que se plantea desde los sectores, como yo decía antes, los sectores más concentrados del poder económico, la derecha económica, que están poniendo límites a los procesos de estímulo al nivel de actividad económica. Es decir, por primera vez... ¿Cuál sería el sentido? Y el sentido es producir un ajuste y frenar la expansión del gasto y frenar el nivel de actividad y frenar el nivel de empleo, porque también en estas crisis, y recordemos que esta es la primera vez que un gobierno, frente a una crisis internacional, tiene políticas de estimular el consumo y de preservar el empleo. Digo, y no de ajuste. Claro, es decir, si un empresario, y como ha vivido en la Argentina, se acostumbró cada 5 años a un crack devaluatorio y además a anticipar el ciclo económico, los empresarios veían venir la crisis y empezaban a echar gente por las dudas. También no lo pudieron hacer. Y tampoco hubo crack devaluatorio. Es decir, tenemos buen nivel de defensa de nuestra moneda. Entonces, el gobierno lo que hace es sostener el nivel de actividad económica. Sostener lo hace con la asignación universal por hijo, con el bono excedente para los jubilados, con proteger, regular e impedir despidos, con subsidiar parte del salario de los trabajadores, con una expansión de la inversión pública. Cuando el gobierno asumió en el 2003, la inversión pública era 0,8 puntos del producto, nada. Hoy es 3,8, casi 4, es el 20% de la inversión del país, hoy es inversión pública. Esto es lo que y además, el gasto público en Argentina era 28-30% del producto, hoy está llegando al 40%, y esto es lo que ha permitido sostener el nivel de actividad. Y en este marco, todas las líneas defensivas, para sostener esto es lo que se está cuestionando, ese es el fondo de la discusión. ¿Raimundi? Bueno, primero que este gobierno, ¿cómo fue tratando la deuda este gobierno, ¿no? Y yo creo que hizo una quita contable muy fuerte, muy grande. Eso implicó renunciar al tratamiento político de la deuda. Yo no estuve de acuerdo en ese momento, pero lo que hay que reconocer, más allá de si uno cree que actuó mejor o peor, es que este gobierno no endeudó al país. Este gobierno lo que hizo fue encarar el pago de deudas que habían sido contraídas anteriormente. Pero esto no es un problema ideológico, es un dato de la realidad. Claro. Es una cosa que es claramente cotejable.